Buenas tardes. La época de la psicosis normal, así define Frank Pittman a la adolescencia. La adolescencia es el tema del que vamos a hablar el día de hoy en su programa Conversaciones sobre Terapia Sistémica. Y bueno, para charlar acerca de este tema, como en otras ocasiones, voy a saludar al doctor Mauricio. Hola, hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Mauricio, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Muy interesado en el tema de la adolescencia. Me gusta mucho. Sobre Entonces, todo el planteamiento, la perspectiva que tiene Frank Pittman acerca de la adolescencia, ¿no? Hay sí, unas frases memorables, ¿no? Seguro que tú eres bueno cazando frases. Yo ajá. creo que vamos a disfrutar mucho de las frases que cazaste de ese capítulo. Bueno, realmente Pitman como que estimula mi imaginación y me recuerda a otros autores y es como mi especialidad en psiquiatría es niños y adolescentes, pues también he dedicado una buena parte de mi formación a estudiar la adolescencia. Incluso he aprendido mucho de la adolescencia leyendo, por ejemplo, a Franz Kafka, La Metamorfosis, La Carta al Padre, leyendo Romeo y Julieta, también no solamente obras de texto o artículos o en general libros especializados, ¿no? Creo que mucho de lo que se ha escrito a lo largo de la historia de la humanidad nos puede ayudar a comprender la adolescencia. Pero bueno, pues ya irán saliendo algunas frases interesantes de Pittman. Sí, que Bueno, es un capítulo extenso también, ¿no? Vamos a... sí, sí, un capítulo extenso que no nos va a alcanzar a cubrirlo todo, pero ya habíamos decidido que nos vamos a relajar, vamos a disfrutar de esta obra a gusto, tranquilos, y no tenemos ninguna prisa por terminar el libro. De hecho, cuando lo terminemos, que aquí lo están viendo en pantalla, pues a lo mejor nos va a dar cierta nostalgia, ¿no? El haberlo terminado, entonces podemos ir alargando, alargando, alargando. Sí, 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 definitivamente. Sí. Bueno, pues ¿cómo ves si empezamos? Adelante, sí, adelante. Vamos a hablar de la adolescencia. Bueno, ya como tú te lo habías adelantado, el subtítulo de este capítulo es la época de la psicosis normal, que parece contradictorio, pero Pittman es escritor, entonces utiliza pues los recursos del lenguaje para generar una emoción, usa figuras retóricas, de hecho eso lo platicamos en las primeras transmisiones, ¿no? Esa parte literaria, y entonces pues pareciera ser que está hablando en paradoja al hablar de la psicosis normal, porque la psicosis por definición pues es lo más grave en psicopatología, pero habla de una normalidad patológica, ¿no? No es la primera vez que entro en contacto con un autor que habla de la adolescencia como un periodo tan difícil que seduce para llamarlo patológico o utilizar ese tipo de términos. Posiblemente sea una de las etapas más complicadas de la vida en donde tienes que sobrevivir literal y metafóricamente y que seguramente muchas de las dificultades con las que batallan los adultos tuvieron su origen en conflictos en la adolescencia que se resolvieron a medias o no se resolvieron, o cosas que pasaron en esa etapa tan complicada. Que ahorita vamos a hablar de algo interesante porque Pitman comenta que los padres de adolescentes deben de cuidarlos más que si tuvieran unos años menos. Es interesante, ahorita lo vamos a ver en una de las frases. Sí, sí, sí. Pues adelante. Bueno, mira, dice Pitman, los adolescentes son poco capaces de actuar contrariamente a sus impulsos o talante, ni aún por su propia supervivencia y todavía menos en bien de su futuro. Que aquí ya, pues él va sentando las bases de cómo la adolescencia es un periodo de vida muy complicado y prácticamente podríamos decir, de hecho eso yo lo he comentado en alguna ocasión, que todos los que hemos llegado a la vida adulta, hemos sido sobrevivientes de nuestra propia adolescencia.
porque yo también me incluyo, aunque yo fui un adolescente muy, muy tranquilo, también me metí en algunos riesgos. Sí recuerdo que en la preparatoria me gustaba de un segundo piso, pero que era alto, salirme por la ventana del salón de clases y ir caminando por una cornisa, que a pesar de que era un segundo piso, yo creo que eran como 6, 7 metros de altura, porque esa escuela era una construcción grande, y me gustaba sorprender a mis compañeros del otro salón llegando por la ventana, ¿no? Y les parecía muy divertido y pues yo me sentía como hombre araña, pero pues yo me pude haber caído ahí y ya, pues ahí quedó la cosa, ¿no? O haber sufrido alguna lesión discapacitante, ¿sabe? Y sobreviví a eso, ¿no? A ese impulso de sentirme hombre araña. Pero pues sí, realmente no lo dimensionas, y cuando te regañan o te dicen que estás tomando riesgos, no se entiende. Entonces creo que pues los que vivimos para contarla hemos sobrevivido a nuestra adolescencia. Yo creo que todos podríamos contar de riesgos que corrimos, ¿no? Y Y, y sabiendo de, lo que estamos haciendo. y de las fallas que tuvimos, ¿no? Que es una época también, creo que lo define muy bien en algún apartado también Frank Pittman, una época en donde el adolescente falla mucho, Sí, comete muchas fallas, muchos errores, y la clave está en cómo los padres de familia responden a esas fallas, a esos errores. sí, exacto. No, nada más, ahorita vamos a hablar sobre esa complementariedad, que pues, ahí viene la parte sistémica, ¿no? De Pittman, de cómo están los papás en el momento en el que uno encuentra la adolescencia. Fíjate que parece como que se está haciendo la transmisión, porque te veo congelado. Yo también, yo también te veo así. Como que se está cortando, bueno, hay que preguntarles a los que están siguiendo esta videotransmisión si ellos también notan que se está cortando la transmisión. Uy, no te escuché. A ver, déjame ver si aquí puedo resolverlo. ¿Cómo que dijiste? Que preguntarles a los que están siguiendo esta Ah, videotransmisión sí. si notan estos cortes, estas pausas. Sí, qué raro, ¿eh? Porque estoy aquí conectado con el cable, pero bueno, no hay una red de internet perfecta. Bueno, vamos a ver, porque si se sigue el tiempo, pues me cambia a otra red. Muy bien. A ver, aquí alguien nos dice que se escucha entrecortado. Bueno, déjame cambio de red, ¿sí? Ok. ¿Te quedas con nuestros seguidores? Sí, sí, tú me Platicando algo dices. sobre adolescencia. Dame un minuto, ¿sí? Sí, voy a platicar sobre las frases que yo apunté aquí. Ok. Miren, por ejemplo, yo tengo. Me gustó esta frase que se las quiero compartir. Miren, bueno, primero los epígrafes. Los epígrafes de este capítulo. Dice, hace pocos años la adolescencia era una fase, luego se convirtió en una profesión, ahora es la nueva nacionalidad. Esto lo escribía en 1971 Donald Barr. Y un epígrafe de Lee Adams nos dice, ¿por qué no pueden ser perfectos? Esto refiriéndose a los adolescentes. ¿Por qué no pueden ser perfectos en todo sentido, como lo fuimos nosotros? ¿Qué les pasa a los muchachos de hoy? Y bueno, otra frase que me gustó mucho es la siguiente. Tras cumplir concienzudamente
con sus deberes parentales durante 14 años, cualquier progenitor merece algo mejor que un adolescente normal de 14 años. Y a ver, aquí ponte otra frasecita. Aquí hablo sobre las crisis que suelen tener los adolescentes. Y dice así: tan pronto lo golpeé una crisis, es decir, tan pronto golpeé una crisis al adolescente, el hijo recurrirá quizás a sus padres, descubrirá que en realidad no tratan de quitarle su pubertad y confiarán un poco más en ellos, en los pocos años de adolescencia que les restan. Es decir, él ve a los padres de familia como una red de apoyo a la que recurren los adolescentes cuando caen o cuando cometen errores o cuando la riegan, ¿no? Sí. Bueno, si ya me ves bien, a ver si ya no se corta. Ya me cambié a otra red. Está mejor, ¿eh? Sí. Pero toma algunos minutitos. Pues fíjate que leyendo a Pittman, pues me vinieron a la mente frases de otros autores y como decía al inicio, pues autores que no son precisamente terapeutas o profesionales de la salud mental. Uno de ellos es el autor del Lobo Estepario y Siddhartha, Hermann Hesse, que tiene una frase que a mí me gusta citarla mucho. Habla de los niños, pero esto también se puede aplicar a la adolescencia. De hecho, Pittman dice que los adolescentes pues son niños también, ¿no? Lo aclara. Y dice, quien dice que le gustaría volver a ser niño es porque ya olvidó que los niños no son felices, sino que son capaces de muchos conflictos, de muchas discordancias y de todos los sufrimientos. Entonces es como una vacuna contra esta visión tan romántica de la infancia y de la adolescencia. Porque fíjate que yo recuerdo cuando era adolescente y entré a la secundaria, había un prefecto que nos decía que estábamos en la etapa más bonita de nuestra vida y nunca me convenció. Y todavía me toca escucharlo en padres de familia que ven al consultorio con sus hijos adolescentes. Y entonces un papá decía, es que me causa mucho pesar saber que mi hijo le está pasando mal en la etapa más bonita de la vida. Y entonces yo le dije, ¿y cuál es la etapa más bonita de la vida? Y me dice, ¿cómo cuál? Pues la adolescencia. Y yo le dije, no, yo pienso diferente. Y entonces el papá de familia me pregunta muy directamente, bueno, entonces para usted, doctor, ¿cuál es la mejor etapa de su vida? Y yo le contesté, esta, ¿no? Eso como que destantea mucho, como que cuesta mucho trabajo, como que aceptar que uno está bien en algún momento, ¿no? Me recuerda una vez, que iba en un, taxi, y el taxista ve pasar un carro, no recuerdo de qué marca era, así de lujo, muy bonito, y entonces me comenta el taxista, dice, mire, ese carro está muy, muy lujoso, está muy bonito, a mí me gustaría tenerlo. Y él esperaba como un comentario mío, pero pues yo me quedé callado y él me comenta, ¿no le gusta a usted ese carro? No quisiera tener ese carro. Y yo le dije, no. Y me pregunta el taxista, ¿y cuál es el carro de sus sueños? Me pregunta el taxista. Y yo le digo, así. O sea, prácticamente un Subaru amarillo, ¿no? Y dice, bueno, pues está bien, ¿no? Pero bueno, a veces destantea mucho a la gente cuando tú hablas de disfrutar el presente, lo que tienes, como que es mejor tener una visión muy romántica del pasado, pero ahí hay cierta como amnesia, ¿no? De momentos Sí. complicados. Y bueno, a mí me parece que también hay una tendencia a pensar en el otro extremo, pensar que la adolescencia es negativa y que ya la adolescencia, o sea, que un
niño cuando llega a la adolescencia está perdido. Si ya no lo pudiste ayudar o acompañar en la infancia, ya en la adolescencia es muy tarde. Entonces hay una connotación negativa de la adolescencia, del adolescente, y, y esa misma connotación negativa hace que los padres se sientan como con brazos cruzados para poder acompañar a sus hijos. Entonces, si bien es cierto, hay ese extremo en que los padres de familia o algunos padres de familia tienen una visión romántica de la adolescencia, también está el otro lado de la moneda de los padres de familia que connotan negativamente la etapa de la adolescencia, ¿no? Cualquiera de los Sí, dos claro. extremos Sí, me puede ser toca difícil. debatir un poco porque en el caso de niños, por ejemplo, con TDAH, con problemas de neurodesarrollo, trastornos de conducta, piensan que van a empeorar en la adolescencia y no sucede eso. A veces los niños que tienen algún problema de conducta viven la adolescencia como por adelantada y cuando llegan a la adolescencia ya como que están más maduritos o se portan mejor y realmente no es el caos que los papás estaban pronosticando. Sí, claro. Bueno, fíjate que veo como que se sigue entrecortando, Emanuel, pero ya no tengo manera de resolverlo porque Sí, pero ya es menos, según yo. entonces creo que es del en donde estoy. Ah, bueno, ahora sí se cortó. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. No te escuchaba cómo se cortó. ¿Quieres que entre y salga? Digo, que salga y entre. No, no, está bien. Ok. No, porque no, creo que sí es esta zona, pero no es ni siquiera una red u otra, porque ya he usado dos y se sigue trabando. Lo que hice ahorita es que bajé un poquitito la calidad de la transmisión. Pasamos de Full HD a HD. A ver si Ah, así bien. fluye mejor, ¿sí? Entonces, Bien. una disculpa por las fallas y por bajar un poquito la calidad de la imagen. Pero bueno, pues vamos a seguirle, ¿no? Ya después Sí. veremos cómo quedó. Dice, bueno, esto fíjate, aquí me gusta citar a Freud, perdón a los que no les gusta, pero hay un ensayo, creo que es de 1913, que se llama La novela familiar del neurótico, y se llama así porque él dice que los niños que se acercan a la adolescencia empiezan a construir toda una narrativa sobre su origen, fantasean de que son hijos de príncipes, de reyes, y que ellos por error están insertos en su familia de origen, ¿no? Es una fantasía que él veía en sus pacientes, y él así lo describe en este ensayo. Dice, a medida que progresa el desarrollo intelectual, es inevitable que el niño, es muy fuerte aquí lo que dice Freud, descubra poco a poco las verdaderas categorías a las cuales sus padres pertenecen. El niño llega a dudar de las cualidades únicas e incomparables que les había adjudicado. De hecho, no es raro que con el paso del tiempo los niños vayan desidealizando a las figuras parentales y que se llegue incluso al polo opuesto, ¿no? Donde se llegue incluso a despreciar, a devaluar las características paternas. Ese es un dibujo que me gusta mucho de Mafalda. Obviamente aquí habla de una Mafalda antes de entrar a la adolescencia y vemos como en su sueño, pues literalmente el papá aparece como un superhéroe, que es muy interesante, ¿no? El papá con su capa, pues de Mafalda de este monstruo, y finalmente vemos cómo va cambiando el rostro de Mafalda a lo largo de este sueño. Bueno, pues esto es real. Sí podríamos decir que los niños ven a los padres como superhéroes y en la medida en que van creciendo,
pues van perdiendo esa idealización y prácticamente podríamos decir que es un duelo para ambas partes porque pues ellos pierden esa figura idealizada y los papás también ya se dan cuenta que no son tan apreciados como era en los primeros años de la vida de los niños. Sí que es un área de oportunidad muy, muy interesante, que los padres en ese sentido pueden dar a conocer su cara más auténtica a los hijos, ¿no? Sí, bueno, en realidad los adolescentes son un poco más sensibles a la hipocresía. Obviamente no hablo de todos los casos, no es un fenómeno generalizado, pero sí podríamos decir que el adolescente busca más la autenticidad, busca la sinceridad de las personas con las que convive y le cala un poquito cuando uno maquilla las cosas. Y por eso es que a veces un adolescente en el consultorio puede ser un buen coterapeuta, porque no le gusta los fingimientos o maquillar las situaciones. Pueden ser más directos y la información que aportan puede ser muy valiosa, aun cuando sea el sintomático o el paciente señalado. Sí. Bueno, es una frase de Pittman. Para el adolescente su tarea es sobrevivir, ¿no? Que va acorde con lo que comentaba al inicio de que pues todos podríamos decir que somos sobrevivientes de nuestra adolescencia, ¿no? Porque ya ves que se suele decir que si sufriste alguna situación difícil en tu vida, pues ya te consideras sobreviviente de esto o de aquello, ¿no? Pues yo creo que también, si no encuentras alguna otra cosa, pues proclámate sobreviviente de tu adolescencia, ¿no? No es poca cosa. Sí, claro. De todas las Igual crisis de y habría que hasta desarrollo, celebrarlo ¿no? o hacer rituales. Sí, te escucho, te escucho. Ah, sí, decía que sobreviviente de todas las crisis de desarrollo que has experimentado, que vas a experimentar, ¿no? Que vas a Sí, atravesar. bueno, y de hecho las crisis del desarrollo pues han sido escritas más bien por terapeutas psicoanalíticos, no tanto por terapeutas sistémicos. Y entonces como que a veces acercarnos a esos autores como que nos genera repulsión, pero no tenemos como otros autores u otros términos para nombrar a esas crisis. Por ejemplo, Otto Rank, uno de los miembros del círculo freudiano inicial, más cerrado, él hablaba del trauma del nacimiento. Tiene una obra que se titula El trauma del nacimiento de Otto Rank. René Spitz, que también tiene un libro que se llama El primer año de la vida del niño, con el prólogo de Anna Freud, habla de la angustia del octavo mes. Freud, en 3 ensayos para una teoría sexual y la interpretación de los sueños, habla sobre la angustia de castración dentro del complejo de Edipo. Erik Erikson, que casi nunca se le menciona en ambientes sistémicos, se menciona más a Milton Erickson, pero Erik Erikson habla de la crisis de la adolescencia. Entonces crisis, y sobrevivir, ¿no? Sí. Ajá, entonces ahora sí que si conoces el desarrollo y te gustan esos autores, ahora sí que tener una idea romántica de la infancia y la adolescencia, pues ya está muy difícil, ¿no? Ya quedas vacunado contra eso. Porque Después de también, leer todo, ¿cómo? o sea, después de leer todas esas obras que nos hablan de crisis, es difícil tener una visión romántica. Sí, entonces, porque a mí sí me movía cuando prefecto decía, es que ustedes están en una etapa muy bonita, que no la van a volver a vivir, y yo, ay, no, entonces se está acabando el tiempo, y yo como que no siento así que sea tan guau, ¿no? De hecho, se me hace medio difícil, pero creo que lo mismo pasa, por ejemplo, mujeres que están viviendo un embarazo, madres primerizas, que ven posts en Instagram, en Facebook de lo maravilloso que es ser mamá y estar embarazada, y resulta que su experiencia no cuadra con lo que están viendo en redes sociales, y que a lo mejor tienen depresión postparto o tienen sentimientos negativos hacia la criatura y se sienten realmente unas extraterrestres. Creo que eso es muy, muy complicado. Entonces,
No es poca cosa esta romantización de las etapas del desarrollo. Creo que es bueno hablar sobre eso, ¿no? Sí. Bueno, ya para no clavarnos mucho en Freud, nada más termino de citar esta última parte de la novela familiar del neurótico. Dice, cuando el individuo a medida de su crecimiento libérase de la autoridad de sus padres, incurre en una de las consecuencias más necesarias, aunque también una de las más dolorosas que el curso de su desarrollo le acarrea. Aquí también habla de que este paso hacia la adolescencia, esta desidealización de los padres, él la menciona como una de las más dolorosas del desarrollo. Entonces, pues el padre del psicoanálisis tampoco es de que, ay, qué etapa tan bonita, la adolescencia, la secundaria. Pues no. Y bueno, aquí vamos a entrar ya a la parte sistémica. No nada más es las dificultades de la adolescencia, sino qué está pasando con la familia, ¿no? Pittman dice, en la vida de una familia no hay época alguna en que se requiera mayor estabilidad que durante la adolescencia de uno de sus miembros. Los padres deben administrar mucha estabilidad si están convirtiendo en un caos su matrimonio y su vida. Yo imagino como si tú padecieras de vértigo, y ese vértigo se te exacerbara por algún trastorno del oído interno y aparte te subieras a una embarcación y aparte hubiera un oleaje bastante pronunciado y dices, bueno, pues yo con mi vértigo y aparte parece que se va a desatar una tormenta, pues ¿a dónde voy a ir a parar, no? Creo que la esencia a veces puede coincidir con el peor momento de la familia, porque también muchos papás, cuando tienen hijos adolescentes, ya no se llevan, ya están pensando en el divorcio o ya están divorciados. En el caso de países donde predominan las familias reconstituidas, cuando un hijo llega a la adolescencia, el divorcio ya se dio. O bien también estos papás, de hecho hace poquito lo estaba platicando con alguien, los papás de niños adolescentes también se empiezan a enfrentar a la vejez de sus propios padres y a veces se hacen cargo de ellos. Entonces, por un lado tienen un hijo adolescente, por otro lado tienen problemas con la pareja y por otro lado tienen padres ancianos que se están enfermando. Sí, es un Entonces, periodo muy pues, complicado. es muy, muy complicado, muy, muy complicado. Bueno, déjame ver, porque aquí como que se me trabó. Sí, bueno, entonces el terapeuta de familia tiene que ver qué está pasando con los papás, cómo está el matrimonio, cómo está la relación con los abuelos, cómo está la estabilidad familiar. Y dice un problema al que nos enfrentamos tanto a nivel cultural como a nivel de servicios ofrecidos. Bueno, eso es rollo mío, esto es mío, eso no es de Pittman. En instituciones es el pobre interés en la conyugalidad. Eso yo lo aprendí trabajando en instituciones públicas. En contraste con la parentalidad, la conyugalidad casi nunca es materia de evaluación o intervención. Ninguna de las partes, usuarios y prestadores de servicios, toca la conyugalidad, ni siquiera a niveles educativos, no se diga terapéuticos. ¿Qué piensas de eso? Creo que en alguna ocasión lo habíamos mencionado y pues yo siempre trato de hacer énfasis en esto, sobre todo en México o en nuestra cultura latinoamericana. Sí, se habla mucho sobre la escuela para padres, ¿no? La escuela para padres se volvió muy popular a finales del siglo pasado y principios de este siglo. En todos los contextos ya había escuela para padres, había escuela para padres en las escuelas, había escuelas para padres en los centros de salud. Y bueno, lo que no ha sido tan popular es la terapia de pareja, ¿no? O la escuela para parejas, ¿no? Uh-huh. No sé si se cortó ahí. Bueno, fíjate que te vuelvo a escuchar muy entrecortado. ¿Tú cómo me ves? Un poco pixeleado y sí a destiempo. Yo viendo mucho. ¿Cómo? Entrecortado. Ajá. Qué raro porque pues hicimos una transmisión hace unos minutos y fluyó perfecto. Si no tuvimos Este, ninguna dificultad.
¿Sabes qué? Déjame ver, déjame aplico ahora un plan C, porque el plan B era cambiar de red. Deja ver si puedo entrar desde mi celular con mis datos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Me esperas? Sí, sí, claro, claro. Ok, bueno, ahorita regreso. Muy bien, pues bueno, recordemos que estamos revisando este libro. Este libro es Frank Pittman, Momentos Decisivos, el tratamiento de las familias en situación de crisis, publicado por Editorial Paedos. Colección de libros de terapia familiar. Y bueno, es un libro eh, grueso, ya hemos hablado que para nosotros ha representado una gran influencia, pero también ha representado un modelo, un protocolo para diferentes problemáticas que se presentan en el consultorio. Hemos revisado la primera parte, que es la teoría y la terapia de las crisis familiares, es decir, la teoría de crisis familiares sobre la que se basa este libro, el modelo de tratamiento, que es un modelo de 7 pasos que constantemente lo hemos revisado y que nos ofrece Frank Pittman propuestas de aplicación a diferentes problemáticas, a diferentes contextos. Vimos también comenzamos con las crisis en el matrimonio. Vimos la naturaleza del matrimonio y sus transiciones, las diferentes crisis matrimoniales, y vimos en este apartado el tratamiento de los matrimonios o de la terapia de pareja. En una tercera parte, un tercer bloque, lo que vimos son las crisis por disociación de la familia. Entre ellas se encuentra la infidelidad. El tema de la infidelidad ya lo repasamos. Hay que recordar que Frank Pittman es un experto en este tema de la infidelidad en la pareja. Entonces hay un capítulo extenso y muy rico acerca de la infidelidad. Y bueno, por último, en esta tercera parte vimos el divorcio y las nuevas nupcias. Entonces nos ofrece también una mirada, una perspectiva de estas crisis paranormativas de la relación de pareja, pero que son muy comunes en nuestra época actual. Estamos revisando la cuarta parte de este libro, que la dedica Frank Pittman a las crisis en el desarrollo. Vimos padres e hijos, las dos caras de la moneda, y bueno, estamos debutando con el tema de adolescencia, este tema que bueno, nos va a traer mucho aprendizaje también. Bueno, estoy con mis datos, a ver si se transmite mejor. Perfecto, está muy bien. Bueno, entonces, fíjate, eso también es mi opinión, Emanuel. A ver, ¿tú qué opinas? Sí. La tensión que impregna la atmósfera familiar y el involucramiento de los cónyuges en sus propios conflictos suele generar sentimientos de soledad y rechazo en los niños. Algunos padres han reconocido, eso es cierto, con enormes sentimientos de culpa que se desquitan con sus hijos luego de reñir con su pareja. En ocasiones los padres han expresado frases como ojalá no hubieras nacido, estaríamos mejor sin ti, cuando te estaba esperando pensé en abortar, entre otras parecidas. Que esto no es de mi imaginación porque no soy yo un escritor de novelas,
Y de hecho voy tomando nota durante las consultas para después compartir esto en alguna clase, en alguna presentación, obviamente respetando la confidencialidad de quien me dice esto, pero este tipo de comentarios de familias en crisis y hechos a adolescentes que se encuentran en una etapa de vulnerabilidad, pues puede ser devastador, porque me ha tocado escuchar a psiquiatras que hablan mucho, Pitman también lo menciona, del tema del consumo de sustancias, de cómo en la adolescencia se inicia en el consumo de alcohol, de marihuana, ahora está muy de moda el tema de la clase media alta, y hasta les da pena fumar, como que ya no es cool, o ya hasta se ve mal, ya todo es el vapeo, ¿no? Que ahora se ha visto que puede ser tan perjudicial o más que fumar cigarros de tabaco. Eh, pero los especialistas dicen, bueno, a ver, aguas con el cerebro del adolescente porque es un cerebro que todavía está en desarrollo y si en ese momento le metes sustancias, pudiera ser que vayas a tener fallas en funciones ejecutivas, pero casi no se piensa que también la familia puede estar funcionando mal y que eso también puede afectar el desarrollo psicológico o hasta cerebral, ¿no? En eso no pensamos. Sí, sí, sí. Y bueno, había mencionado yo a Eric Erickson, porque me gusta citarlo porque él habla de las etapas del desarrollo y a diferencia de Freud y otros psicoanalistas de la primera mitad del siglo XX, pues él va más allá de la adolescencia. De hecho, él habla del desarrollo hasta llegar a la senectud. Pero él también habla de una etapa que corresponde a la adolescencia que le llama identidad versus difusión de la identidad. Es decir, si sobrevives en todos los sentidos, metafórico y literal, a tu adolescencia, tú adquieres identidad. Y si te tropiezas, si los conflictos no son bien manejados, entonces vas a entrar en una difusión de la identidad y pudiera ser que desarrolles un trastorno de personalidad. Y Eric Erickson tiene un libro muy interesante que se llama Sociedad y Adolescencia. Y él dice que lo que perturba a la gente joven es la incapacidad para decidirse por una identidad ocupacional. Y de hecho, en sociedades industrializadas, esa crisis de la adolescencia es más acusada. Tienen más posibilidades y, por tanto, más probabilidad de conflicto. Imaginemos, por ejemplo, un adolescente en la Edad Media, en una comunidad agrícola, pues esa adolescencia igual y casi ni existía, ¿no? Los papás ni la sentían, ni él. Pero una adolescencia en una sociedad industrial, prácticamente los chicos entran a la universidad en conflictos de adolescentes, porque también la adolescencia no nada más se ha recorrido hacia etapas más tempranas de la vida, al grado de que ya la OMS reconoce que a los 10 años ya eres adolescente, sino que también ya hacia los 19, 20, todavía muchos consideran que estás cursando por la adolescencia, ¿no? Y bueno, Erickson dice, construir una identidad implica definir quién eres, qué valoras y las direcciones que eliges seguir en la vida. La búsqueda de identidad, según Erickson, es el logro más importante de la personalidad del adolescente. De hecho, a veces los adolescentes se sienten muy frustrados cuando un terapeuta o alguna persona no malintencionada les dice que tú tienes que esforzarte por ser tú mismo. Un adolescente me decía, pero es que yo no sé ni quién soy yo mismo. Entonces, es hasta peor que me digas eso porque no sé quién soy, ¿no? Entonces, ignorar esa crisis de identidad que tienen los adolescentes, no decirles eso, o al menos no decirles eso en plena crisis. No sé qué opines sobre ese asunto. Sí, sí, es muy interesante. Si los adolescentes están en búsqueda de esa identidad y, y en la búsqueda de esa identidad van, eh, hallando espacios para experimentar ser ellos mismos, aunque esos espacios signifiquen estar al margen de la relación con sus padres,
al margen de la relación con otros adultos. Es lo que Frank Pittman llama la clandestinidad, ¿no? Ah, sí, claro. Sí que lo toca en este capítulo y también lo menciona como parte de los síndromes que yo creo que ya vamos a ver hasta la siguiente videotransmisión. Y bueno, eso es lo que te comentaba, pero citando a Erickson, en las sociedades complejas como la nuestra, los adolescentes experimentan una crisis de identidad, un periodo temporal de confusión y angustia cuando experimentan con alternativas antes de optar por una serie de valores y metas. Fíjate que yo, desde hace, yo creo que como unos 15 años o más, traigo mucho la espinita por el tema de la vocación que les preocupa mucho a los adolescentes. Me ha tocado evaluar a estudiantes de medicina en los primeros años que sufren muchísimo por el tema de que es que yo no sé si tengo la vocación y quiero saber si tengo la vocación, porque si tengo la vocación, pues le sigo y si no, pues mejor, ahí se ven, ¿no? Y ese constructo de vocación creo que ha hecho más mal que bien, ¿no? Porque también cuando se hacen test de orientación vocacional, que me ha tocado conocer clínicos que lo solicitan, pues ahí no vienen todas las posibilidades a las que se pueda dedicar un ser humano. No viene, por ejemplo, ser buzo de aguas negras, por citar un ejemplo, ¿no? Y ya quiero ver a un terapeuta que le diga a una madre de familia, pues sí, le hicimos el test de orientación vocacional a su hijo y pues, ¿qué crees? Salió que tenía vocación para ser buzo de aguas negras, pero bueno, pues alguien lo tiene que hacer también, ¿no? Entonces no aparece todo eso, no aparecen oficios como minero, por ejemplo. Entonces, eso me ha hecho mucho ruido y nunca me he metido a lleno con ese tema, pero pues lo comento aquí por el tema de la identidad, el constructo vocación, las posibilidades, ¿no? No parece monero tampoco. ¿Cómo? Monero. Ah, sí. Sí, monero de izquierda o de derecha, de en contra del régimen o a favor del régimen. Fíjate, yo creo que yo no la tuve tan difícil porque yo siento que yo traía vocación de veterinario. Espero que no lo tomen a mal o no se ofendan. Pero yo crecí en la ciudad de San Luis Potosí y al día de hoy no hay una facultad de veterinaria en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y entonces, para no complicarme mucho la vida, pues me fui hacia medicina humana, pensando en algún momento brincar y que me revalidaran materias, que igual y todavía esa idea no me ha abandonado del todo. Todavía me sigue gustando la veterinaria. Pero ahí yo no la tuve tan difícil porque pues había menos opciones. Entonces, de lo poquito que había, pues era ser biólogo, un médico, y pues dije, pues medicina, ¿no? Pero si hubiera tenido facultad de veterinaria, facultad de medicina, una buena escuela de biología, que eran las áreas que más me interesaban, todo lo que tenía que ver con ciencias naturales, pues lo hubiera tenido más complicada, ¿no? Y no me arrepiento de haber estudiado medicina y haber hecho psiquiatría, psiquiatría infantil, terapia familiar. Porque es bueno, de hecho, Pitman a mí me permite volverme a reconciliar con la parte veterinaria al hablar del trabajo con perros en intervenciones, ¿no? Terapéuticas. Entonces ahí también uno puede echar mano de eso. Y dedica todo un capítulo sobre una intervención con una mascotita, ¿no? Sí, yo todavía estoy esperando que mis alumnos, que les doy clase de metodología de la investigación, me sorprendan con una tesis sobre intervenciones con mascotas en sesiones de terapia familiar. O sea, creo que es un área de investigación muy interesante que ahí está, esperando a que llegue alguien para desarrollarla. Sí, no se desarrolló. Ajá. Y fíjate, en el DSM-4, ahorita no estoy tan seguro del DSM-5 porque yo me formé con el DSM-4 y pues aquí siendo muy sinceros y aquí entre nos, pues no me he dado la tarea de revisar con lupa en mano el DSM-5, mi mente todavía piensa en el DSM-4, pero el DSM-4 sí hablaba el problema de identidad como una categoría que podía ser objeto de atención clínica. Luego lo checo y pues me lo llevo de tarea, pero también el tema de la identidad también es de interés para el psiquiatra, porque está mencionado en el DSM.
Sí. Pero no sé cómo vamos de tiempo, Emanuel, porque aquí yo estoy viendo un reloj que va distinto a... Llevamos 45 minutos. Pues yo creo que tenemos que pararle, porque además de los problemas técnicos, pues sí, es un tema que, pues que vamos muy tranquilos, muy con calma, ¿no? Y en la siguiente, quisiera yo hablar un poco el tema de la metamorfosis, de la pubertad, que así la llamaba Freud, a esta etapa en Tres ensayos por una teoría sexual, y por qué digo yo que Franz Kafka es uno de mis autores favoritos para entender la adolescencia, pero pues los dejo picados. ¿Cómo ves? Sí, está muy bien, está muy bien. Es un tema muy interesante que creo que nos va a dar mucha tela de dónde cortar, ¿no? Ok, bueno, tenemos un comentario de Alberto Ramírez. Dice, excelente apreciación, muchas gracias. Tal vez sean problemas de vanidad humana. O no sé a qué se refiere porque muchos comentarios se interpretan en base al momento en que Qué la padre. persona escuchó algo y comentó, ¿no? Pero creo que a lo mejor se refiere a esta idealización o esta visión romántica del desarrollo que nunca termina. Bueno, pues nos vamos, Emanuel. Muy bien, pues gracias Mauricio, gracias a todos los que siguen esta video transmisión, a los que la van a seguir. Y bueno, para la próxima semana vamos a tener una sorpresa, no se la pierdan, eh, como acostumbramos a hacer aquí en estos videos transmisiones, ¿no? Bueno, y el 13 de julio también va a haber una sorpresa. Vamos a estar cambiando un Claro, es poco. una fecha especial, 13 de julio. El 13 de julio, sí. El miércoles 13 de julio. Muy bien. ¿No les vas a decir Bueno, qué? ¿cómo? No les vas a decir qué. Bueno, el 13 de julio es el Día Internacional del TDAH, entonces vamos a presentar un tema de TDAH desde un enfoque sistémico, Perfecto, está muy que bien. siempre es atractivo y novedoso hablar de TDAH desde un enfoque sistémico, que es también algo que a mí me gusta mucho. Bien, pues esperen Bueno, esas sorpresas. Nos bueno, vemos. cuídense mucho, nos vemos, bye. Adiós.